La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres tú. Mi única razón, mi único amor eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo. Eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres para vivir, eres tú, Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte. Buen día, querido oyente. Hoy te queremos regalar la siguiente reflexión acerca de aquel mito de un escalón al cielo. Recuerdo cuando era niño que yo hacía algo bueno y muy productivo para mi mamá, o si le ayudaba con algún quehacer de la casa, trapear, fregar o barrer, mi mamá decía: "Oh hijo, te has ganado un escalón al cielo". Me da mucha jocosidad escuchar esta frase. Claro, yo me reía totalmente, no entendía ese dicho y lo veía como una simple broma. En unos años después supe que este mito era tomado muy en serio por muchas personas y hasta en algunas religiones que creen que haciendo buenas obras o siendo bueno pueden alcanzar la paz con Dios o ir al cielo o redimir todas sus faltas. No es malo hacer buenas obras y no es malo ser bueno para tu prójimo. Es errado y es equivocado ser bueno y hacer buenas obras con el propósito de alcanzar un favor con Dios. La verdad de la palabra de Dios nos recuerda en el libro de Marcos la historia del joven rico, un joven que cumplió las leyes de Dios, que no tenía casi ningún error en su vida, pero una cosa le pidió Jesús: vender todo, dejar todo a los pobres y seguirlo. El joven posteriormente no lo siguió. Igualmente, en una de sus cartas escribe: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obra para que nadie se gloríe. Querido oyente, tengamos la fe que no tuvo el joven rico. Sigamos a Jesús, tengamos la fe en su vida, en su muerte y en su resurrección, porque a través de él alcanzaremos la vida eterna. No tenemos que hacer nada, solamente aceptarla. Dios te bendiga y espero que esta reflexión te ayude en tu andar diario. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Todo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Todo en el nombre de Jesús hay
Oh, oh, oh. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un placer y es una bendición también poder compartir una vez más con mis hermanos la palabra de Dios, el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero compartir, amados hermanos, un pequeño mensaje titulado ¿Cómo encontrar quietud o descanso en medio de la aflicción? Vamos a orar y después entramos en detalle. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por darnos la oportunidad de poner en perspectiva tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que bendigas este pequeño mensaje, que sea de bendición, de ánimo, de aliento a cada uno de los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, ¿cómo encontrar descanso o quietud en medio de la aflicción? Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios
en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1 en adelante. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es uno de los pasajes bíblicos más maravillosos en el sentido de que era prácticamente una despedida, una reunión entre el Señor Jesús y sus discípulos. Era un momento especial donde el Señor Jesús prácticamente se está despidiendo de su grupo de amigos, de apóstoles, de discípulos, y era un momento especial. Y naturalmente que había una gran incertidumbre, había una gran mezcla de sentimientos en la vida de los apóstoles, en la vida de los discípulos. Antes, en el capítulo 13, podemos ver allí que Jesús les habla a ellos acerca de las traiciones, acerca de las negaciones, acerca de muchas cosas, que ellos realmente estaban como confundidos, estaban un poco perplejos, porque les habla de la traición de Judas, le habla de la negación de Pedro, le habla de muchas cosas que ellos se quedaron pensando. Y si ustedes leen el capítulo 13, en algunas ocasiones el mismo Pedro y los discípulos dijeron: Señor, ¿seré yo quien te voy a entregar? Había una mezcla de confusión, de sentimientos también allí como de tristeza. Y ahora aquí en el capítulo 13, el capítulo 14 llega allí y ellos siguen en esta situación, y Jesús, conociendo el corazón de ellos, trata de animarlos y trata de darles un mensaje de esperanza, un mensaje de alivio, igual para nosotros hoy en día. Amados hermanos, vivimos en un mundo ahora mismo, en este momento, de mucha aflicción. También, igual que los discípulos, una gran confusión. Algunos mucho temor, con mucho miedo. Algunas personas no se atreven a salir de la casa, pero ni al patio. Otros quizás un poco más arriesgados, más osados, se atreven a salir, pero con muchas precauciones. Como también hay quienes naturalmente a veces desafían las circunstancias, pero no es el caso en este momento. Pero lo que sí es que en nuestro Panamá y en el mundo entero hay una gran confusión, especialmente en el cuerpo cristiano, en el mundo cristiano, en la iglesia, en los creyentes, en los evangélicos. Hay un momento ahora mismo crítico en la vida de cada cristiano, porque tenemos meses que no nos podemos reunir, tenemos meses que no nos podemos saludar, que no podemos compartir, y realmente nuestra familia son los hermanos en Cristo. Esa es nuestra gran familia, y aún nuestra propia familia, nuestros hijos, hermanos, a veces padres, no podemos tener ese tiempo de compartir juntos. Entonces estamos viviendo una mezcla de sentimientos, de quizás un poco de nostalgia, porque añoramos estar juntos, añoramos estar en una situación de alegría, de compartir, de conversar, de alegrarnos. Y especialmente nuestra iglesia, una iglesia pequeña, pero con un gran entusiasmo, donde los hermanos se alegran y se abrazan, se besan, se saludan muy efusivamente. Y esto creo que está afligiendo un poco la vida de los hermanos. Pero el Señor Jesús, conociendo a sus discípulos y conociéndonos a nosotros, también nos trae un mensaje
de que puede haber quietud, que puede haber descanso en medio de la aflicción. Tenemos que descansar. La primera cosa que dice el versículo aquí, la palabra de Dios, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La palabra corazón aquí, no se turbe. Turbar significa confundir, estar confundido, estar desorientados, estar, ¿cómo se llama? Inquietos. Esa es la palabra turbar. Cuando una persona está turbado no puede hacer las cosas, no puede pensar las cosas como debe pensarlas, porque le turba el pensamiento, le turba las emociones también. La persona quizás está turbado, no puede tener alegría, no puede ser esa persona efusiva que siempre ha sido. Entonces, dice la Biblia, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La primera cosa, el primer punto que quiero que lleguemos es que el Señor Jesús, la primera cosa que nos dice allí que podemos encontrar descanso en medio de la aflicción, que podemos encontrar quietud en medio de la aflicción, es Jesús y Dios es la misma persona. Jesús es Dios. Dice la palabra de Dios, corazón, no se turbe vuestro corazón también. Quiero también aplicar un poquito allí. Corazón, la palabra corazón es cardio en el griego y en el hebreo es levi, que significa lugar de las emociones, lugar donde se abrigan aquellas emociones fuertes, aquellos sentimientos, aquellas cosas que nos hace vibrar o como nos hace temblar o nos hace también regocijarnos. Esa es la palabra corazón. Y es donde el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe sus emociones, no se turben aquellos sentimientos, no deben turbarse porque no nos va a ayudar a coordinar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones van a estar descontroladas. Entonces el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús dice que no debe turbarse nuestro corazón? No debe turbarse nuestros sentimientos, no debe turbarse nuestras ideas, porque dice, porque si creéis en Dios, creed también en mí, porque yo soy Dios. El Señor Jesús es Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2, nos habla de esto. Jesús es Dios. Él es, dice la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Jesús es el mismo Dios. Por Él fue creado todas las cosas, por Él subsisten todas las cosas. Entonces, amados hermanos, creemos en Dios, entonces también hemos creído en Jesús, pues es el mismo. Y esto nos ayuda a entender algo maravilloso. Él en muchas ocasiones, Él dijo, el Padre y yo uno mismo somos. Capítulo 16, de aquí mismo del libro de Juan, versículo 18, dice la palabra de Dios. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? ¿Qué dijo? Todavía un poco y no me veréis de nuevo, y un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Perdón, este versículo estoy equivocado. Voy a buscar en Juan capítulo 14, versículo 7, perdón. Dice así la palabra de Dios. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este era el versículo que quería compartirles. Miren lo que dice el Señor Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Bueno, si me conocen a mí, también conocen al Padre. Dice, conocéis al Padre, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y a quién estaban viendo? ¿Con quién estaban hablando? Con Jesús. Pero Jesús dice, si conocieren al Padre también y conocieren al Hijo, están conociendo al Padre. Y desde ahora le han visto y le han conocido. Estaban viendo a Jesús, estaban hablando con Jesús. Entonces, Jesús y Dios es la misma persona. Ahí tenemos parte de la Trinidad. En primer lugar, tenemos que tener descanso, no debemos turbar nuestro corazón, debemos tener tranquilidad en nuestro corazón, sabiendo que ese Jesús al cual hemos creído, ese Jesús en quien hemos depositado nuestra fe, por quien ahora caminamos y vivimos, respiramos y hacemos todas las cosas, ese Jesús es Dios. Y si es Dios, entonces Él se va a ocupar de nuestras aflicciones. Él se va a ocupar de nuestras situaciones, Él se va a ocupar de nuestros dolores, de nuestras tristezas. Entonces, Jesús es Dios. Jesús y Dios es la misma persona. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 14, dice, el versículo 17, Juan 14, 17, dice así, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es otra de las cosas por las cuales dice el Señor que no debemos estar turbados, porque Él se va. Dice, me voy a ir, pero voy a venir en la persona del Espíritu Santo. Voy a leer desde el versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Me gusta mucho esta palabra que dice, estará con vosotros, compañero, a nuestro lado, pero al mismo tiempo dice, estará en vosotros, dentro de nosotros. ¿Verdad? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué maravilloso! Dios, el Señor Jesús, no solamente nos dice, no estén tristes, no se turben, y también nos dice, porque yo voy a estar con ustedes. Estoy con ustedes como su compañero constante, pero también seré parte de ustedes porque estaré en ustedes, en vosotros. Esa es una verdad maravillosa que debemos tener, buscar a través de conocer esta verdad, que no estamos solos, que el Señor está como nuestro compañero, como nuestro aliado, como nuestro soporte con nosotros, pero no solamente con nosotros, sino que también es parte íntima de nuestra vida. Él está en nosotros día tras día. Él está dentro de nosotros, está viviendo con nosotros, es parte de nosotros, es parte de la vida de todas nuestras situaciones. Él está allí. Entonces, esto debe alentar nuestro corazón. ¿Verdad? Esto debe darnos ánimo a nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es el que nos da a nosotros la seguridad. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 27, 13 y 14. Ese es un salmo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Salmos capítulo 27, versículos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios: ¿hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Guarda a Jehová
esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este es un maravilloso versículo que quería compartirle, porque es un versículo que nos ayuda a nosotros a entender que dice la Biblia que Él, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios o de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él quiere que nosotros tengamos esa confianza, dice. Y realmente, hermanos, si nosotros no tuviéramos la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida, entonces nuestra vida quizás fuera peor. Hubiera más desmayo, más situaciones mucho peores. Pero qué maravilloso, amados hermanos, hagamos de este versículo nuestro para nosotros, como lo dijo David. Si no hubiera yo, dice, si hubiera yo desmayado, si no creyeran, nosotros creemos en la bondad de Dios. La segunda cosa que dice allí es que, la segunda cosa importante dice que Él fue, dice, a preparar, nos garantiza un hogar celestial, una morada eterna. Miren lo que dice el versículo 1, el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Este debe ser un motivo también para encontrar descanso, encontrar quietud, encontrar sosiego en el Señor, en la palabra, en medio de la aflicción. Y es, amados hermanos, no importa cuánta aflicción tengamos, no importa cuántas persecuciones, cuántas pruebas, cuántas cosas, pero estamos seguros de que esto es transitorio, que esto solamente es momentáneo. Nuestro verdadero lugar para vivir no es este. Este solamente es un peregrinaje en el cual nosotros solamente vamos de paso. Es como si fuéramos de un viaje y vamos a encontrar obstáculos en el camino. Vamos a encontrar montañas, vamos a encontrar lugares escabrosos, y también vamos a encontrar lugares de reposo, pero ese no es nuestro lugar. Estamos esperando un lugar especial. Y el Señor Jesús nos dice aquí, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Si creen en Dios, creen también en mí. Y aún les muestra, ahora dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Morada significa un lugar final. Una morada significa lugar habitable. Quiero compartirles un poquito de este versículo. Esto nos indica, no nos está diciendo, miren, el versículo dice, voy pues, no dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una mala interpretación a veces aquí, una confusión por las palabras, el juego de palabras que hay aquí. Pero el Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya las hay. Y dice, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Entonces, allí termina esa verdad. Y la otra que sigue dice, voy pues a preparar lugar. Esto no quiere decir que Jesús se fue a preparar las moradas. No, eso es como yo esté en mi casa y aquí están varias habitaciones y viene una visita. Ya la habitación está, la recámara está, la cama está, el lugar está, pero necesito ¿qué? Prepararlo, acondicionarla, barrer la cama, limpiarla, adornarla, ponerle quizás unas cortinas nuevas, es como unas flores, quizás allí un florero, para que la visita cuando entre se encuentre confortable y se sienta agradable. Entonces, esto es maravilloso lo que dice este versículo. Jesús lo que dijo es, en la casa de mi Padre ya están las moradas, ya hay moradas, ¿verdad? Pero Él dice, voy pues a prepararlas, ya están, pero ¿ahora qué va? Va a decorarlas. O se fue a decorarla. En este momento el Señor está
arreglando las moradas, las habitaciones del lugar donde vamos a vivir con Él. ¡Qué maravilloso! El Señor Jesús ha sido tan importante para nuestra vida, o es tan importante para nuestra vida, que hasta los pequeños detalles nos dice en su palabra. Él se fue a preparar ese lugar para usted y para mí. Porque Él sabe que en esta tierra, nosotros, como Él mismo lo dijo, el mundo tendrá aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús sabe, Dios sabe que nosotros vamos a vivir un mundo de aflicción, pero nos dice, tengan quietud, estén tranquilos, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, porque hay lugar, muchos lugares, espaciosos lugares para cada uno de ustedes en la casa de mi Padre. Y yo mismo, personalmente, el Señor Jesús personalmente está acondicionando, está decorando, está haciendo esas moradas maravillosas para que cuando nosotros vayamos allá podamos gozarnos y podamos deleitarnos de las moradas celestiales. ¡Qué maravillosa! Son verdades que nos deben animar y en medio de toda esta situación decir gracias Jesús, gracias Señor, porque yo aquí en esta tierra no importa, dice, como dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Sí, vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles, pero el Señor en todo eso nos va a ayudar. Hay un salmo que quiero compartir, otro salmo, es el Salmo 46:10. Ese es un salmo maravilloso, Salmo 46:10. Dice así, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una vez más lo leo, amados hermanos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amados hermanos, si Jesús es Dios, si Jesús es el Señor eterno, entonces dice la Biblia, estad quietos, conoced, estar seguro que yo soy Dios. Dios eterno, Dios maravilloso. Y eso es lo que encontramos aquí en este texto bíblico, que Jesús dice, si creéis en Dios, creed también en mí. Está quieto, no te turbe vuestro corazón. En medio de todas las aflicciones que tengamos, en medio de todas las pruebas, de todas las tribulaciones, hay que descansar en el Señor, porque Él es Dios y Él se ocupa de nosotros. La tercera cosa que dice que debemos estar completamente tranquilos, quietos, es porque Él es nuestra compañía permanente. Él es nuestra compañía permanente. Mire lo que dice. Dice, y si me fuere, y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No es razón para alentar nuestro corazón, no es razón para animar nuestro espíritu y saber de que en medio de todas las pruebas que tengamos, el Señor nos ha dado una grandísima promesa. Él dice, si yo me voy, no los voy a dejar solos, sino al contrario, si me fuere, dice, os prepararé un lugar, dice, vendré otra vez. La venida del Señor es una de las grandes promesas de la Biblia para todos cristianos. Todos los cristianos, desde el libro de los Hechos, del capítulo 1 de Hechos, los 120 cristianos que recibieron el Espíritu Santo, hasta los cristianos que han partido en los últimos días, todos ellos han vivido con una gran esperanza y con una gran motivación, y es saber que Cristo va a venir. Cristo viene. Amados hermanos,
El hermano Anulfo, el pastor Anulfo, empezó un estudio que es un estudio bien importante en Primera Tesalonicenses. Allí no se lo pierdan. Allí habla precisamente de esto. Y quiero compartir solamente allí un poquitito lo que dice la palabra de Dios. Allí en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 al 19. Allí vamos a ver un poquito nada más, porque yo sé que en el estudio que está dando el pastor Anulfo va a serlo mucho más profundo y con mucho más detalles. Dice la Biblia allí, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor, la doctrina, la enseñanza de la venida de Cristo es una de las enseñanzas y las doctrinas más esperanzadoras del cristiano. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo aquí en el versículo 18, dice: alentaos, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque la venida del Señor es uno de los acontecimientos más alentadores para cada cristiano que cree realmente en Cristo Jesús y que creemos en su venida y que creemos que un día nos vamos a reunir con Él. Pero esta doctrina es una doctrina maravillosa. Y la Biblia dice que va a ser un acontecimiento extraordinario. Y tendrán su orden aquí en la Biblia, lo dice. Habrá un orden maravilloso aquí, dice. Y por eso el apóstol dice: no, yo no quiero que ustedes estén ignorantes, que ignoréis acerca de las cosas que van a suceder. Y acerca, especialmente en aquel entonces, el apóstol Pablo le estaba hablando a aquellos hermanos que se le habían muerto o habían partido familiares a la eternidad, y él le dice: no quiero que ustedes ignoren cuál es la realidad de estas personas. Estas personas duermen, pero dice: no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, todos aquellos que han muerto en Cristo, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, o hasta su venida, dice la Biblia, vendrán con él. Ellos van a resucitar, van a tener cuerpos nuevos, cuerpos incorruptibles. Y luego dice: nosotros vamos entonces a recibir al Señor en el aire, si es que estamos vivos. Y si no, también entonces estaremos con el Señor, porque será una reunión maravillosa. Dice: por lo cual, versículo 15, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. ¿Qué significa? No nos vamos a adelantar a los que durmieron. Es decir, no vamos a llegar primero que ellos, sino que será algo al unísono. Dice: no precederemos a los que durmieron, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, todos los muertos que desde el Pentecostés hasta ese día, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, luego lo que dice la palabra de Dios, dice, los que vivimos. Bueno, Pablo se incluía, tenía tanta fe, y dice,
los que hayamos quedado, es decir, que todavía no hemos partido, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que resucitaron. Iremos juntos a recibir al Señor en el aire. Todos los muertos en Cristo recibirán cuerpos incorruptibles. Los cuerpos no serán esos cuerpos corruptibles que se llevaron a la tumba, sino serán cuerpos incorruptibles. Y dice, y luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nuestros cuerpos también serán transformados. Iremos con cuerpos incorruptibles juntamente con todos los que han muerto en Cristo. Esta es una de las noticias, una de las promesas, uno de los acontecimientos más maravillosos que tenemos en la palabra de Dios, por los cuales podemos encontrar descanso y quietud en medio de la aflicción. Si hubo algo que alentó a los cristianos de los primeros siglos, fue realmente la doctrina, la enseñanza de la venida de Cristo. Esto le dio muchos ánimos a todos los cristianos y debe ser también para nosotros noticia de ánimo, de esperanza, de alegría, la venida de Cristo. Y todo lo que está sucediendo en este momento, en el mundo entero, todas estas plagas, pestilencias, pandemia, lo que como queramos llamar, todo esto está en la palabra de Dios. La Biblia dice que en el capítulo 24 del libro de Mateo y en el capítulo 22 del libro de Lucas nos habla acerca de todos estos acontecimientos. Y la Biblia dice allí que habrán guerra, rumores de guerra, pestes, pestilencias por diferentes lugares en el mundo entero. Pero dice, aún no es el fin. Y aún lo dice la palabra de Dios allí, aliéntese, erguíos, levantad. La venida del Señor está cerca. Amados hermanos, este debe ser motivo maravilloso para que usted y yo nos gloriemos, nos alentemos y nos sintamos con una motivación gloriosa para seguir al Señor pese a las circunstancias. Espero que esta enseñanza sea de ánimo, de aliento y de esperanza para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Muchas gracias. Ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Hoy cuando en nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar,